¿Alguna vez te has preguntado de dónde nace un psicópata narcisista? ¿Qué hay detrás de esa personalidad fría, manipuladora y cruel? ¿Es simplemente alguien que nació mal? ¿O es el producto de una historia mucho más oscura? Hoy vamos a sumergirnos en una relación tan tóxica como silenciosa. Una relación que rara vez se expone, pero que está en el corazón de muchos trastornos de personalidad. La relación entre el psicópata narcisista y su madre. Prepárate, porque este video no es para los débiles de corazón. Vamos a desmenuzar el origen emocional de estos personajes y cómo la figura materna puede convertirse, sin saberlo o a veces con toda la intención, en la arquitecta de un monstruo emocional. Y lo más importante, vamos a ver cómo esta relación perversa se repite, se oculta y sigue haciendo daño en la vida adulta del psicópata narcisista. ¿Por qué nunca corta ese lazo? ¿Por qué sigue rindiéndole culto o destruyéndola en secreto? Si alguna vez te has cruzado con uno de ellos, o si sospechas que podrías tener uno cerca, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría abrirte los ojos para siempre. El psicópata narcisista es una criatura difícil de detectar al principio. Es encantador, carismático, muchas veces exitoso, pero debajo de esa fachada hay vacío, desprecio, manipulación y control absoluto. Es alguien que no siente culpa ni remordimiento, que te puede destruir con una sonrisa y luego actuar como si no hubiera pasado nada. Pero, ¿cómo llega una persona a convertirse en eso? Aquí es donde entra ella, la madre. La madre, en muchos casos, es la figura central en la formación del narcisismo patológico. Es la primera fuente de amor, de cuidado, de seguridad emocional. Pero también puede ser la primera en generar heridas profundas, silenciosas y duraderas. En los relatos de muchos adultos con trastorno narcisista, la figura materna no aparece como un refugio, sino como un laberinto sin salida, donde el amor se ofrece como moneda de cambio y no como un regalo incondicional. La relación entre madre e hijo no es solo complicada, es deformante, moldeando la personalidad del niño hacia una visión rota de sí mismo y del mundo. ¿Cómo se construye una identidad sana cuando quien debería amarte sin condiciones te usa para llenar sus vacíos? ¿Qué pasa con la empatía, la autoestima, la capacidad de conectar genuinamente con los demás? Existen dos arquetipos maternos que se repiten con frecuencia en las historias de quienes desarrollan un trastorno narcisista. El primero es la madre narcisista y controladora, que no ve a su hijo como un ser independiente, sino como una prolongación de su ego. Esta madre impone expectativas imposibles, castiga el error con el desprecio emocional y premia la obediencia con dosis mínimas de afecto condicionado. Es la madre que ama solo si haces lo que ella quiere, y si no, te castiga con el silencio, la culpa o la humillación pública. El niño crece aprendiendo que no vale por lo que es, sino por lo que aparenta. Se convierte en un experto en máscaras, en agradar, en manipular para sobrevivir emocionalmente. Y así nace el narcisista, como una armadura brillante que esconde una herida invisible, la herida de no haber sido amado por quien realmente es. El segundo tipo de madre es la víctima, la ausente, la emocionalmente inestable. Ella no controla, pero tampoco sostiene. Es la madre frágil, que convierte al niño en su cuidador emocional, que lo sobrecarga con una responsabilidad que no le corresponde. Este niño no tiene espacio para ser niño. Crece endurecido, aprendiendo a desconectarse del dolor para no colapsar. En lugar de límites y validación emocional, encuentra caos y abandono. El resultado no es un narcisista hambriento de atención, sino un psicópata emocionalmente anestesiado que no confía en nadie y que aprende a usar a los demás como objetos para no sentirse vulnerable jamás. Entonces, ¿cómo puede un niño en estas condiciones desarrollar empatía genuina? ¿Cómo puede formar un yo sano y fuerte
si ha sido obligado a fragmentarse desde tan pequeño. Lo más probable es que no. Y esa herida, si no se trabaja, se convierte en una bomba de tiempo emocional, que luego explota en las relaciones adultas. Los primeros signos del monstruo no aparecen de la nada. Desde la infancia, el futuro psicópata narcisista comienza a dar señales claras: frialdad emocional, falta de empatía, necesidad excesiva de control, mentiras calculadas. Pero estas señales, lejos de ser corregidas, muchas veces son ignoradas o incluso celebradas por una madre que está emocionalmente ciega o profundamente dañada. En lugar de enseñarle a gestionar sus emociones, lo entrena para reprimirlas. En lugar de corregir sus manipulaciones, las aplaude. Le da un mensaje venenoso: sentir es de débiles. Ganar, aunque sea con trampas, es lo que importa. Así, ese niño aprende a usar las emociones de los demás como herramientas. Aprende que el llanto, el miedo o la alegría de otros son cosas que se pueden controlar y usar a su favor. ¿Y quién le enseña eso? Su madre, muchas veces sin saberlo, o peor, sabiendo exactamente lo que hace. Durante la adolescencia, ese niño ya está lejos de ser un niño. Su mundo emocional está distorsionado. No siente culpa, no sabe pedir perdón genuinamente y empieza a disfrutar del poder que le da manipular. Es el típico adolescente que siempre tiene una excusa, que miente con naturalidad, que humilla a los demás para sentirse superior. Si se siente herido, no lo dice, ataca. Si se siente inferior, compensa dominando. Está lleno de ira reprimida, pero también de una necesidad insaciable de validación externa. En casa, si intenta mostrarse vulnerable, la madre lo ridiculiza. No llores, pareces una nena, ya vas a empezar con tus dramas. Si intenta rebelarse, ella lo castiga emocionalmente, con frío, con silencios, con desprecio. Y así se refuerza el ciclo. Sentir es peligroso, mostrar debilidad es invitar al castigo. Entonces, aprende a esconderlo todo, detrás de una máscara perfecta. Y mientras todo esto ocurre, la madre lo justifica ante el mundo. Minimiza sus actitudes, excusa sus acciones, lo presenta como un incomprendido. Frases como: es que mi hijo es muy especial, tiene un carácter fuerte, o la gente es muy sensible, no lo entienden, se convierten en el escudo que lo protege de cualquier consecuencia real. La sociedad empieza a notar cosas raras en él, pero la madre se encarga de taparlo todo, de desviar las miradas. Lo que no entiende, o no quiere entender, es que ese niño al que tanto protege, ya no busca amor, busca control, ya no busca comprensión, busca poder, y en el fondo, ese adolescente está dejando de ser una persona y está empezando a convertirse en lo que ella misma ayudó a moldear. Una máquina emocional, carente de empatía, adicta al dominio. Una criatura que devora afecto para llenar un vacío que nunca termina de saciarse. ¿Se puede detener este proceso? Sí, pero solo si alguien lo ve a tiempo. Y la madre, la primera que debería verlo, casi nunca quiere hacerlo. Ya en la adultez, el psicópata narcisista parece haber construido su vida: pareja, trabajo, amigos, imagen pública. Pero detrás de todo eso, mamá sigue ahí, no como una figura secundaria o distante, sino como una sombra constante, que lo sigue, lo observa, lo guía, lo manipula. Aunque ya no lo críe, lo sigue controlando emocionalmente desde las sombras. Muchas veces, compite abiertamente con la pareja del hijo por su atención y su lealtad. Cualquier mujer que entre en su vida es percibida como una amenaza al trono simbólico que esa madre cree ocupar. Ella se mete en decisiones, opina sin que se lo pidan, hace comentarios pasivo-agresivos y, sobre todo, mantiene su influencia viva, disfrazada de preocupación maternal. Y él, el hijo, ya adulto, sigue atado a ese cordón umbilical emocional que nunca se cortó del todo. La dinámica puede tomar distintas formas. Algunos psicópatas narcisistas se muestran extremadamente leales a su madre.
La defienden a toda costa, la priorizan incluso sobre su propia familia, aunque en privado la desprecien y la critiquen por lo que les hizo en la infancia. Otros adoptan una postura más cruel, la humillan, la ignoran, la castigan emocionalmente como una venganza silenciosa por los años de dolor acumulado. Pero también está el tipo más siniestro, el que la usa, el que convierte a su madre en una aliada estratégica para destruir a sus parejas, amigos o enemigos. Ella se convierte en cómplice de sus juegos psicológicos, a veces sin saberlo, y otras con una sonrisa satisfecha, porque aunque él crea que la manipula, muchas veces ella es quien sigue tirando de los hilos detrás del telón. Y lo más inquietante de todo es que esta relación ya no es la de una madre y un hijo, al menos no en el sentido sano. Es un pacto oscuro, una especie de alianza simbiótica en la que ambos se necesitan mutuamente para sostener su teatro emocional. Él necesita su validación, su defensa incondicional, su admiración enfermiza, y ella necesita que él triunfe, que brille, que la represente como su gran creación, porque en el fondo, él es su obra, su reflejo, su legado. Por eso le perdona todo, por eso justifica lo injustificable, porque su hijo no es solo su hijo, es su ego hecho carne. ¿Y qué sucede cuando alguien intenta romper ese lazo? Cuando una pareja intenta liberar al narcisista de esa influencia, sencillo, se desata la guerra, y en esa guerra, el amor nunca gana, porque el narcisista ya aprendió desde niño que amar es perder, y su madre se encargó de que nunca quiera perder. Cuando se observa detenidamente la dinámica entre el psicópata narcisista y su madre, lo que emerge no es solo una relación complicada, sino una verdadera danza de poder y sumisión, tejida con hilos invisibles que ni el tiempo ni la distancia logran cortar. Es un juego perverso, donde él parece llevar el control, pero en realidad sigue siendo un niño emocionalmente encarcelado. Puede tener poder, estatus, dinero, fama, pero dentro de sí permanece esa herida original, la necesidad de ser visto por ella, aprobado por ella, temido por ella o vengado contra ella. La madre ya no necesita gritar para dominar, lo hace con una sola mirada, una frase calculada o un silencio estratégico. Es como si ella supiera exactamente qué botón tocar para que su hijo reaccione como un títere bien entrenado. A lo largo de los años, este hijo que se convirtió en hombre puede haber cambiado de ciudad, de pareja, de identidad, pero no logra cambiar esa voz materna incrustada en su mente. Esa voz que le dice, no es suficiente, así no me haces feliz, me vas a dejar sola. Ella envejece, sí, pero su influencia se vuelve más sutil, más venenosa. Puede fingir enfermedades para atraer su atención, utilizar la culpa como arma, manipular a los nietos si los hay, o incluso sabotear relaciones que percibe como una amenaza a su trono emocional. Frases como, esa mujer te quiere quitar de mí, o nadie te va a amar como yo, son cuchillos emocionales que cortan la voluntad del hijo, dejándolo dividido entre su deseo de libertad y la culpa arraigada desde la infancia. Y así continúa el ciclo. Él intenta alejarse, crear su vida, poner límites, pero cada intento despierta una alarma emocional programada desde su niñez, una culpa feroz que lo hace retroceder. Entonces se frustra, se irrita y busca descargar esa tensión con quienes sí puede dominar, su pareja, sus hijos, sus subordinados. Es una cadena de abuso que se alimenta del miedo y la culpa no resuelta. Y aunque parezca que el hijo adulto domina el juego, en realidad, ambos están atrapados en un pacto de sombras. Él no se siente libre, y ella no lo deja ser. Lo mantiene a su lado no por amor, sino por control, porque en esa prisión emocional disfrazada de vínculo familiar, nadie realmente gana. Aquí es donde comienza otra etapa del infierno emocional. La vida en pareja con un psicópata narcisista cuyo eje afectivo sigue siendo su madre. Muchas veces, estas parejas no lo saben al principio. Se sienten amadas, deseadas, incluso idealizadas, pero con el tiempo se encuentran enfrentando una figura invisible y poderosa, la madre. No porque la elijan como rival,
sino porque simplemente existen, porque osan ocupar un espacio que ella cree suyo. En ese universo distorsionado donde el hijo es una extensión emocional de la madre, cualquier mujer, o incluso hombre, que intente acercarse demasiado, es visto como una amenaza, como una intrusa que viene a robar lo que la madre considera propio. Y lo aterrador es que esa guerra no se declara abiertamente. Se hace con sonrisas frías, comentarios envenenados y estrategias pasivo-agresivas. Si eres la pareja de un psicópata narcisista con una madre posesiva, no solo estás luchando por el amor de tu pareja, estás luchando por su lealtad emocional. Y es una batalla que suele estar perdida desde el principio. La madre puede parecer encantadora, dulce, incluso preocupada, pero detrás de esa fachada hay un radar constante para detectar cualquier signo de independencia emocional en su hijo. Enseguida aparecen las frases disfrazadas de cariño. Esa mujer te cambió. Ya no eres el mismo desde que estás con ella. Antes eras más feliz. Y lo peor no es solo lo que ella dice. Lo peor es que él lo permite, lo tolera, o peor aún, lo cree. Porque en su programación interna, esa voz materna es ley, es verdad absoluta. Es la voz que definió quién era él desde niño y ahora no puede o no quiere silenciarla. El resultado es devastador para la pareja. Una constante sensación de estar en segundo lugar, de no ser suficiente, de competir contra una figura que nunca desaparece. Viven relaciones llenas de tensión, con discusiones absurdas provocadas por interferencias de la madre, con traiciones emocionales donde la pareja es humillada o desautorizada frente a ella. La madre se convierte en ese tercer personaje fantasma que siempre está en la habitación, en la conversación, en la mente del narcisista. Y por más amor que haya, por más intentos que se hagan, la pareja termina sintiéndose sola, rechazada y confundida. Porque no es solo una suegra difícil, es el eco del trauma de su pareja, el recordatorio constante de que el verdadero vínculo emocional del narcisista no es con ella, sino con la mujer que lo formó y también lo deformó. Aquí va una verdad cruda, incómoda y casi imposible de tragar. El psicópata narcisista rara vez rompe verdaderamente con su madre. Puede decirlo, puede fingirlo, incluso puede pasar años sin verla, hablar pestes de ella o presentarse ante el mundo como alguien liberado de ese vínculo. Pero la verdad es que ese lazo no es físico, es psíquico. Es una especie de cadena invisible, forjada con años de manipulación emocional, condicionamiento afectivo y culpa en estado puro. Aunque esté a kilómetros de distancia, aunque tenga una nueva vida, aunque no conteste sus llamadas, su mente sigue obedeciendo ese patrón original. Es como un programa instalado en lo más profundo de su sistema operativo. No se ve, pero gobierna. Porque esa madre no solo fue su figura de crianza, fue también su arquitecta emocional, la que moldeó su forma de vincularse, de pensar, de amar, de herir. Incluso cuando el psicópata narcisista se queja de su madre, lo hace desde una estructura mental que ella misma le enseñó. Puede llamarla tóxica, controladora, fría, egoísta, pero después aplica los mismos métodos con sus parejas, con sus hijos, con cualquier persona que se le acerque emocionalmente. Y es que no se trata solo de distanciarse físicamente, se trata de reprogramarse internamente, de romper esa identidad fabricada en función del control, de la apariencia y del miedo al abandono. Y eso, para él, es casi imposible, porque significaría mirar de frente el vacío que lleva dentro. Significaría aceptar que su vida entera fue una adaptación al dolor, no una elección libre. ¿Y cómo aceptar algo así cuando tu personalidad entera está diseñada para evitar la vulnerabilidad? Romper de verdad con su madre implicaría algo que el psicópata narcisista no sabe o no quiere hacer: sentir. No solo recordar o hablar del pasado, sino sentirlo de verdad. Dejar que el dolor lo atraviese,
admitir el abandono emocional, la humillación, la falta de ternura. Y eso no conviene. Eso rompe el disfraz. Eso pone en riesgo el sistema que construyó para sobrevivir. Por eso, la gran mayoría no lo hace. Prefieren seguir con el guión aprendido, seguir dañando, seguir proyectando, antes que enfrentarse a ese abismo interior. Entonces, aunque diga que ya no tiene nada que ver con su madre, la lleva por dentro, como una sombra, como un eco eterno que guía, limita y destruye desde el silencio. Con el paso del tiempo, el telón de fondo de esta historia oscura no cambia demasiado, solo se vuelve más silencioso, más pesado, más inevitable. La madre envejece, se debilita físicamente, pero no renuncia a su poder emocional. Su manipulación ya no es tan directa, pero sigue presente en sus gestos, en sus lamentos, en ese chantaje sutil de quien se sabe indispensable en la vida del hijo que moldeó. Y él, el psicópata narcisista, lejos de encontrar sabiduría o serenidad con los años, solo acumula máscaras y fracasos. Tiene historias, títulos, quizás dinero, pero no tiene paz. Ha ganado en apariencia, pero perdido en esencia. Sus relaciones se desmoronan, sus parejas lo abandonan, sus hijos se alejan, y cada vez que mira a su alrededor, hay menos gente, menos amor real, menos sentido. Y entonces ocurre lo más grotesco de esta tragedia emocional, el regreso al origen. Sí, muchos de estos hombres, ya mayores, ya con el cuerpo vencido por la edad y el alma erosionada por sus propias decisiones, vuelven al lugar donde todo comenzó, la casa materna. Como un niño envejecido, herido, sin identidad propia, vuelve a convivir con la figura que nunca pudo soltar. Pero no lo hace por amor, ni por reconciliación. Lo hace por conveniencia, por miedo, por esa dependencia tóxica que nunca pudo cortar del todo. Allí, entre pastillas, reproches y telenovelas, se encierra un ciclo que jamás se rompió. Y lo más trágico es que él aún se cree con el control, pero en realidad sigue siendo ese niño emocionalmente mutilado que aprendió a manipular porque nunca le enseñaron a amar. Y lo más devastador es que muchos repiten este mismo patrón con sus propios hijos. Repiten sin cuestionar, reproducen sin conciencia, transfieren la herida como una maldición generacional. Hijos criados bajo el miedo, la crítica, la frialdad, el control emocional. Hijos que crecerán buscando afecto donde solo hay abuso, disfrazado de amor, porque lo que no se sana, inevitablemente se hereda, y lo que no se confronta, se repite como una maldición silenciosa que salta de una generación a otra, destruyendo sin hacer ruido, rompiendo vínculos, apagando almas. Ese es el final de esta historia, uno donde nadie gana, uno donde el amor verdadero nunca llegó a nacer, porque fue sofocado por el ego, el poder y la herida nunca sanada. La relación entre un psicópata narcisista y su madre no es solo una historia privada, es una advertencia, es un espejo para todos aquellos que han sentido que algo no cuadra en su infancia, para los que han amado a personas frías, crueles, imposibles de complacer, para los que han sido atrapados en relaciones donde siempre hay una madre en la sombra dictando las reglas. Este video no es para señalar culpables, sino para abrir los ojos. Porque si entendemos el origen, podemos protegernos, podemos cortar ciclos, podemos decir, conmigo no. Aquí se acaba. Y si tú has vivido algo parecido, si tú has amado a un psicópata narcisista, si tú has sido la pareja que luchó contra esa madre invisible, te lo digo con fuerza. No fue tu culpa, nunca fue tu culpa. Lo que enfrentaste fue una estructura emocional enferma, heredada, poderosa, y tú sobreviviste. Ahora tienes dos caminos. O repites lo mismo, o te liberas para siempre. Gracias por llegar hasta aquí.